Vamos a continuar con otro ejercicio. Miren, en este ejercicio se trata de lo siguiente. Van a subir una carga en una camioneta. Aquí está fijo de un... puede ser un perno o una polea. Acá hay otra polea. Y aquí en esta parte central hay el amarre de 3 cuerdas o 3 sogas. El enfoque siempre lo vamos a poner en donde están la división de las fuerzas, o podemos manejar la unión de las fuerzas aquí en este puntito. ¿Sí? Este lo vamos a trasladar aquí a lo que viene siendo el diagrama de cuerpo libre, que es un plano cartesiano en el cual vamos a ver cómo confluyen las fuerzas. ¿Sí? Este puntito. Siempre vean en su diagrama cuál es el punto de unión o de separación de las 3 fuerzas. Aquí confluyen todas. Bueno, la fuerza A, por la cuestión de la fuerza de acción, va a haber una de reacción y lo va a jalar hacia acá, hacia la pared. Generalmente asociamos la longitud de la flecha con la magnitud del vector, aunque ahorita todavía no lo conocemos. Generalmente aquí las preguntas que se nos hacen es ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Aunque sí hay algunas variantes, pero la mayoría está enfocado ahí. Entonces tenemos una fuerza A y otra que lo está jalando un tanto hacia arriba, hacia la polea, con una inclinación de 20 grados. Esta es la B, este es el ángulo, 20 grados. Y una tercera fuerza, que es el peso. Acuérdense que el peso en realidad es una fuerza que lo jala hacia abajo debido a la fuerza de atracción de la Tierra, fuerza de gravedad. Entonces esa va a ser una fuerza vertical hacia abajo y generalmente la representamos con la W. Y en el caso del ejercicio ya nos dicen que vale 500. La mayoría, por ser traducciones de Estados Unidos, pues utilizan, pueden ser libras, pueden ser Newton. Le voy a poner Newton. Unidades de fuerza. Pues tenemos ese diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas y nos vamos a respaldar en él. La clave para resolver estos ejercicios es en que hagan el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como herramienta, ya les había comentado, es muy importante saberlo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Hay una primera condición del equilibrio, es que la suma de fuerzas valga 0 para que se dé el equilibrio. En sus componentes sería la suma de las fuerzas en X es igual a 0, la suma de las fuerzas en Y igual a 0. Nos vamos a guiar en eso. Escribo, la suma de las fuerzas en X va a ser la siguiente. Vean que en el eje horizontal, aquí este sería A y está en el eje de las X a X. Nada más que está a la izquierda del origen, o pudieron manejar que la flecha está apuntando hacia la izquierda y va a estar negativa. También acá componentes, esta sería la componente vertical, la componente horizontal, y vemos que está a la derecha del origen, entonces esa va a ser positiva, Bx. Las únicas dos fuerzas o dos componentes horizontales es la de AX y la de BX. Entonces, ya que tengamos todas, las igualamos con 0. Y en el caso de la suma de las fuerzas verticales o las componentes verticales, aquí sería lo siguiente. Miren. Si ustedes se fijan, este vector en realidad que es completamente horizontal, nada más tiene componente horizontal. Esta que es vertical, nada más va a tener vertical. De otra manera, si le agregamos el seno y el coseno, vamos a ver que en este caso de AX,
el coseno de 0 grados se va a hacer 1 y en realidad es como si nada más fuera la voy a agregar nada más para que esté así homogéneo. En el caso de la fuerza W, la componente horizontal también aquí sería sacar el valor del ángulo, pero veríamos que nos va a dar 1, que daría la pura W. En el caso de la vertical, del seno nos daría 1, y en el caso del coseno nos daría 0, por eso la otra componente no existe. Entonces vamos a ver con las verticales. De esta no tiene, y de acá sí va a ser BY, que apunta hacia arriba, y la W que apunta hacia abajo va a ser negativa, igual con 0. Manejábamos que generalmente asociamos el coseno del ángulo con la X, el seno del ángulo con la Y. Entonces vamos a hacer eso. Poniéndole los valores, va a ser menos A. Bueno, aunque sobre la voy a agregar. Coseno de 0 grados. Y luego más B. Coseno de 20 grados. Digo aunque sobre porque el coseno de 0 se va a hacer 1 y es como si nada más tuviera la pura, que ya le había comentado. Bueno, vamos a continuar. Aquí lo voy a agregar. Menos A más B coseno de 20 grados igual con 0. Y de este lado, para la suma de las fuerzas en Y, va a ser igual a B, en vez de la Y va a ser seno, también de 20 grados, menos W, que ya sabemos que vale 500. Este problema en realidad está fácil porque son poquitas incógnitas. Bueno, porque 2 no es vertical y 1 es horizontal y de alguna manera simplifica. Tengo el sistema de ecuaciones, le voy a llamar a esta ecuación 1, a la otra ecuación 2. La numeración generalmente es nada más para hacer referencia a ella de una manera fácil. Con nombre es más fácil identificar las cosas. Bueno, vamos a hacer esto. De la ecuación 2 voy a despejar B. Alguien dijera, ¿por qué eso? Porque es la única incógnita que existe. Cuando existe una incógnita es más fácil. Lo voy a despejar. B va a ser igual. El menos 500, si lo paso a la derecha, pasaría como 500. Entra. Y el seno de 20, si lo paso al otro lado, también pasaría dividiendo entre el seno de 20. Entonces vamos a hacer esas operaciones. 500 entre seno de 20. El seno de 20 es punto 342. Y haciendo la operación da 1961.98. Si consultan en su libro, el autor del libro nos da 1962. Voy a manejar que está ya redondeado. Ya tenemos el valor de la tensión en esta cuerda, la cuerda B, que es la que está atorada aquí de la polea. Una vez que tenemos el valor de una incógnita, bastaría con que la sustituya en la otra y sacamos la respuesta. Y aquí voy a despejar ahora la... Fíjense, hacemos esto. Despejando A de 1, la ecuación 1. Si este menos A lo pasan a la derecha,
ya va a quedar despejado, va a quedar A. Y me quedaría que es igual a B coseno de 20. Igual a B coseno de 20 grados. Ya que tenemos el valor de B, ya sé que vale esto, voy a poner redondeado, lo multiplico por el coseno de 20, que es 0.9396. Hacemos la operación y sale aproximadamente 1374. Al anterior no le agregué las unidades, pero está expresado en Newton. Entonces van a ser Newton los dos resultados. Y las dos incógnitas que buscábamos, ¿cuánto vale A? ¿Cuál es la tensión en esa fuerza? 1374 Newton. ¿Cuánto vale B? 1962 Newton aproximadamente. Bueno, y lo manejé como incógnita, era lo que se preguntaba, pero el valor definitivo ahí está. El problema ya está terminado. Nada más me gustaría agregar lo siguiente. Voy a poner aquí en este espacio. Si gráficamente, como lo vemos en trazo de vectores, yo sacara esos tres vectores, vería que hay un vector con una inclinación horizontal, lo voy a poner así, un vector A, que por ejemplo si lo graficara y lo pusiera en escala, pues puedo utilizar ya los centímetros adecuados correspondientes a, en este caso, a la magnitud de A, por ejemplo, que fuera 13.74 centímetros, 19.62 centímetros. Sería un vector así. El otro vector es W. Y un tercer vector sería, bueno, lo voy a poner así. Un segundo vector sería así. El tercero así. Veríamos que si este es W, este es A y este es B, parte del origen, y en este caso regresa y vuelve siempre al origen. De ahí que se diga que existe el equilibrio. Siempre el punto final de la suma de los vectores nos va a llevar al origen del plano cartesiano. Y lo podemos comprobar rápidamente. Por ejemplo, si yo me fijo por las características del problema, que no siempre se cumple, lo puedo resolver con el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros catetos, ¿sí? En este caso la hipotenusa sería B. Uno de los catetos sería A, el otro de los catetos sería W. Y si le quito el cuadrado, quedaría así. Si pongo los valores, en este caso el valor de la A es 1374 al cuadrado más W, que vale 500 al cuadrado, podemos checar que la B nos tiene que dar aproximadamente este mismo valor, 1962, lo tenemos Newton. Y una manera de comprobar que sí existe el equilibrio.
Es todo, muchas gracias.